continuamos con este tema, queremos recordarle a nuestro público que por favor se suscriba a nuestro canal de YouTube, que active la campanita de notificaciones para que cada día reciba este interesantísimo contenido. Tenemos muchas personas que ven los videos de nosotros y no todas ellas están suscritos. Por favor, suscríbase a nuestro canal, comparte este contenido y así nos ayuda a nosotros a tratar de poner esta información en boca de todo el mundo. Tú sabes que esta mañana yo tuve una pequeña discusión con un oficial de migración de los Estados Unidos que me llama. Ella tiene un familiar que se le está haciendo un caso de migración y estábamos discutiendo una cuestión de las leyes. Yo le estaba diciendo que no podían ajustar el estatus en los Estados Unidos porque a menos que esperaran 90 días después de la entrada por la ley de los 90 días que pudiera poner el caso de investigación. Esta oficial de migración me llama, que familia de los clientes, me dice que no, que eso no se aplica. Entonces quise traer este tema para explicar un poquito de qué se trata, porque eso no es una ley, sino que esos son reglamentos. O sea, hay diferentes reglamentos en las leyes migratorias que no son una ley en sí, pero son cosas que se aplican en la ley, son estatutos de esos reglamentos que se aplican. Y vamos a querer explicar un poquito de qué se trata, por qué la ley de migración es tan complicada, y vamos a hablar de los estatutos, de los reglamentos y de los memorandos. La ley de migración puede ser tan extremadamente compleja y confusa. Hay muchas partes o componentes de esta ley de migración de los Estados Unidos en la que incluidos los estatutos, los reglamentos y los memorandos. Además, los diversos centros de servicios y oficinas locales de migración pueden tener sus propias políticas y procedimientos internos sobre cómo se abordan los casos y se aplica la ley. Por eso que esto es muy importante. Es tanto así que la ley migratoria, de acuerdo a los diferentes centros, pueden aplicar la ley de diferentes maneras. Y por eso que vemos muchas personas que dicen, pero ¿por qué razón el caso de mi primo dura tan poco tiempo y el mío dura tanto? O sea, la situación es completamente diferente de acuerdo a los centros de procesamiento y los estatutos que se le apliquen. Cada vez que una persona quiere presentar una petición migratoria o una solicitud o una moción o una apelación, debe seguir esos estatutos, reglamentos y memorandos. Ahora, un error aparentemente menor o un descuido en una petición migratoria o incluso una falta de comunicación o un documento faltante podría resultar en que se niegue un caso migratorio de una persona y posiblemente, si esa persona está físicamente presente en los Estados Unidos, se le coloque en un proceso de deportación o de remoción. Pero, ¿qué son los estatutos? ¿Qué son las regulaciones? ¿Qué son las notas? ¿Y cómo se aplican o afectan su caso de migración? Recientemente, la Asociación Estadounidense de Abogados de Inmigración, AILA, publicó un folleto que analiza las diferencias entre los memorandos, las normas y los estatutos de migración y las redes sociales del Departamento de Homeland Security. Así que analicemos qué son, qué significan y cómo se aplica en cada caso. Según la Constitución de los Estados Unidos, el Congreso tiene la autoridad para gobernar y regular. O sea, los estados no pueden aprobar leyes que afecten la inmigración de los Estados Unidos. ¿De acuerdo a lo que estamos hablando con DeSantis, con Texas? O sea, ellos no pueden aprobar leyes porque ellos son estados. Las leyes de migración son leyes federales. Los estatutos son las leyes aprobadas por el Congreso y firmadas por el presidente que establecen los derechos y obligaciones bajo la Ley de Migración y Nacionalidad INA. Estos son vinculantes para que las agencias gubernamentales como el Departamento de Homeland Security, el UCIS, ICE, CBP y control de aduana pueda hacer sus funciones. Y bueno, las regulaciones son básicamente la interpretación de la agencia gubernamental aplicable de los estatutos que fueron aprobados por el Congreso. La agencia, como UCIS, establecerá las reglas sobre cómo aplicarán los estatutos relevantes y brindará más detalles sobre lo que abarca el estatuto y cómo una persona puede cumplir, de modo que si los estatutos se consideran, las regulaciones sobre huesos proporcionan parte de la carne. Le daré un ejemplo. Había una ley llamada sección 245I que requería, entre otras cosas, que una persona tenía que estar físicamente presente en los Estados Unidos el 21 de diciembre del 2000. Pero ¿qué significa presencia física y cuáles son los tipos de evidencia o pruebas que una persona puede mostrar para establecer la elegibilidad? El estatuto en sí no dijo nada sobre ese tema, pero las regulaciones detallaron esos detalles. Ahora, las regulaciones generalmente se publican en el registro federal, lo que brinda a las personas la oportunidad pues de comentar y eventualmente, si se implementan, se publicarán nuevamente en el registro federal y se incluyen en el Código de Regulaciones Federales. Los reglamentos también tienen fuerza de ley y deben seguirse al solicitar beneficios de inmigración. También están los memorandos o las notas de política. Los memorandos o memorandos de política son básicamente anuncios de la agencia gubernamental aplicable en UCIS. O sea, UCIS cada cierto tiempo te manda unos memorandos que dicen cómo se van a estar aplicando las reglas. Y con respecto a su procedimiento y que brindan una orientación adicional sobre cómo esa agencia
que aplicará los estatutos y reglamentos pertinentes ahora que el gobierno no puede promulgar nuevas leyes o crear nuevos derechos o obligaciones a través de los memorandos. O sea, las leyes se hacen a través del Congreso y que el presidente la acate. Por supuesto, los memorandos no tienen una fuerza de ley. Sin embargo, los tribunales otorgan una amplia deferencia o libertad a la agencia cuando se trata de interpretar y aplicar estatutos y reglamentos. Ahora, los memorandos son similares a los manuales de política o procedimientos sobre cómo la agencia relevante interpreta los estatutos o las regulaciones gubernamentales y cómo una persona puede hacerla cumplir. Hablemos ahora de las redes sociales. Además de las reglamentaciones de los estatutos y los memorandos de políticas, el DHS a veces anunciará políticas y procedimientos en su sitio web o a través de las redes sociales. Ahora estas publicaciones en las redes sociales no tienen fuerza de ley porque el gobierno no puede promulgar nuevas leyes o crear nuevos derechos u obligaciones por una publicación en los medios o un tweet, pero la publicación en las redes sociales aún brindan información sobre cómo el DHS interpretará las leyes y regulaciones y cómo se aplicarán ahora. Como puede ver, la ley de inmigración es compleja y confusa, pero aún debe seguirse y debe cumplirse ahora. Mientras que UCIS debe seguir y aplicar la misma ley, algunas oficinas y funcionarios aplican estrictamente las reglas, mientras que otros pueden ser más flexibles, pero debe trabajar dentro de los límites de la ley. Ahora, si espera obtener los beneficios de inmigración que está solicitando o que se apruebe su caso, también debe cumplir con los estatutos, reglamentos y memorandos que cambian constantemente. Es por eso que debe considerar consultar con y contratar también a un abogado para que lo represente en relación con su solicitud de beneficios de inmigración. Como puede ver, la ley de inmigración tiene tantas facetas y componentes que literalmente pueden cambiar de la noche a la mañana en función de una nueva nota que se emite o una decisión judicial, entre otras. Por ejemplo, el estado de ley y cualquier cambio, y además puede ayudarlo a convencer a la seguridad nacional de su elegibilidad al señalar o citar el estatuto relevante o la regulación relevante. También el memorando relevante, el caso relevante, mientras se contrata a un abogado. Por supuesto, no garantiza resultados. Creo que aumenta enormemente sus posibilidades de éxito en lugar de que esté tratando de aprender la ley de inmigración o descubrir pues cuál es el estado actual de la ley. Exactamente. Muchas personas se ponen a inventar con sus casos, no sabiendo que esa es posiblemente su futuro, y ven sus casos dañados porque se llevan de las redes sociales, se llevan de personas que no tienen la experiencia necesaria para manejar los casos. Ya hemos hablado muchas veces aquí que una cosa es preparar documentos de visas de paseo, llenar formularios de visa, el formulario DS-160, y otra cosa es practicar la ley migratoria. Así que debemos tener mucho cuidado a la hora de buscar una asistencia legal que nos pudiera afectar en el futuro. Y también destacar, antes de concluir, de que no todos los casos son iguales. Exactamente. Tienen diferentes resultados. Y bueno, señores,